Buenas, ¿qué tal? Voy a continuar con la clase de osteología para el cursillo de ingreso. Les voy a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado viendo lo que es el esternón. Terminamos de ver lo que es columna. Vamos a ver lo que es esternón. Vamos a tener el esternón, que es un hueso plano que se va a encontrar en la parte frontal del tórax. Va a estar conformado por mango, cuerpo y apéndices sifoides. En el mango o manubrio vamos a encontrar las carillas articulares, que son estos sectores de aquí, que son los puntos donde se articulan la clavícula. ¿Sí? Las clavículas. Se articula una en cada lado, ¿bien? El esternón es un hueso plano, ¿sí? No es muy complejo, hueso plano compuesto por 3 partes y que se articula con las clavículas en las carillas articulares y con las costillas, ¿sí? En el resto de su cuerpo, que llegan y se unen al cuerpo del esternón, al cuerpo y también al mango. Ahí. Bien, las costillas. Bien. Costillas vamos a tener 12 pares, ya lo habíamos dicho, o sea, 12 costillas de cada lado, las cuales nacen en la columna vertebral y se insertan en el esternón. ¿Sí? No todas. Por eso está la clasificación justamente. Las costillas, acuérdense, son huesos planos, no son huesos largos. Si bien tienen forma de hueso largo, no son hueso largo porque no poseen conducto medular. De los 12 pares de costillas, entonces vamos a tener 7 costillas verdaderas, que son las que nacen de la columna vertebral y se unen de forma directa al esternón. ¿Sí? O sea, la primera, las 7 primeras, 7 son verdaderas, las 7 verdaderas son las 7 primeras costillas. ¿Sí? La, acá les marco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la séptima, que es esta. ¿Sí? Esas son verdaderas. Estas son las verdaderas. ¿Sí? Se unen, nacen en la columna y se unen directamente al esternón. Después vamos a tener las falsas, que no se unen directamente al esternón, sino que se unen al cartílago de la séptima costilla. O sea, es decir, debajo de esas 7 verdaderas, las 3 próximas, las 3 que siguen, ¿cómo es? No se unen, no se articulan directamente al esternón, sino que se unen, como aquí se puede ver, se unen al cartílago de la séptima y de ahí se unen al esternón. ¿Sí? O sea, se unen al esternón indirectamente, gracias al cartílago de la séptima. Por eso se le llama falsas. Y las últimas dos se le llaman flotantes, ¿sí? Porque no se articulan con el esternón. Nacen en las vértebras D11 y D12 y rodean parcialmente el tórax por la parte posterior y lateral y no se llegan a unir al esternón. Bueno, bien, aquí tenemos, digamos, enumeradas todas las costillas, ¿no? Con su clasificación correspondiente. Aquí en esta animación podemos ver cómo las costillas tienen la función de recubrir toda la zona del tórax y de esta manera protegiendo a los pulmones y al corazón. ¿Sí? Todos los órganos que se encuentran dentro de la región del tórax.
Bien, aquí una animación también para poder visualizar correctamente la columna dorsal, las costillas, las escápulas también. Aquí lo mismo. Yo les paso el PowerPoint, si ustedes, eh, ¿cómo es? Inician la presentación, se pueden ver las animaciones, ¿sí? Con movimiento. Bueno, esto no sé. También, sí, más animaciones. Bien, vamos con lo que es ya miembro superior entonces. Dentro de lo que es miembro superior vamos a tener brazo, marcado aquí, brazo, antebrazo y mano. ¿Estamos? Acuérdense que como lo podemos ver acá, tanto la escápula como la clavícula forman parte de los miembros superiores. No forman parte del tronco, estudiamos que el tronco está conformado por solamente columna, costillas y esternón. Y los miembros superiores conformados por clavícula, escápula y de ahí para abajo, ¿sí? Húmero, radio, cúbito y huesos de el carpo, metacarpo y las falanges. Entonces, esto que yo marqué acá en realidad son sectores del miembro superior, ¿sí? Brazo, antebrazo y mano. A este sector, ¿sí? Se le llama brazo. Todo esto es brazo. Del hombro al codo es brazo. Del codo a la muñeca es antebrazo. No es todo brazo, ¿sí? Tenemos brazo y antebrazo. Aquí tenemos los huesos, ¿sí? Digamos, a gran escala. Ahora los vamos a ver en particular, cada uno. La clavícula, la escápula, el húmero, el radio, el cúbito, hueso de carpo, metacarpo y falange. En lo que vamos a hacer más hincapié son un poquito los huesos de la mano, porque lo demás son aquí ya están visibles. Bueno, bien, parte de la escápula, eso también. La escápula tiene partes específicas que vamos a ver ahora. La escápula está, ¿cómo es? Está clasificada, digamos, las partes que conforman la escápula, ¿sí? Están divididas en bordes y ángulos. Los bordes son las partes laterales y superior, ¿sí? Que se encuentran como si fueran los costados de la escápula, los laterales de la escápula, y el borde superior. Entonces vamos a tener borde externo, a ver, un poquito, aquí. Borde externo, que va a ser el borde de la escápula que da hacia afuera, o sea, la cara externa o la cara que da hacia afuera de la escápula. Digamos que nosotros tenemos nuestras escápulas en la parte posterior del tronco y uno de los bordes da hacia el centro del cuerpo, o sea, hacia la columna, y el otro borde da hacia el exterior, hacia afuera. Bueno, el borde externo es el que da hacia afuera, ¿sí? Tenemos luego borde interno, el que da hacia la columna, y el que está más próximo a la columna, y vamos a tener borde superior, que es el que da hacia arriba. Luego vamos a tener ángulo externo, ¿sí? Ángulo externo es la cavidad glenoidea, en realidad. O sea, le decimos cavidad glenoidea, no se le dice ángulo externo. Cavidad glenoidea es el sector donde se articula la cabeza del húmero. ¿Está bien? Vieron que la articulación escápulo-humeral, o sea, la unión entre la escápula y el húmero, ¿sí? Se da entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Entonces, aquí en donde se encuentra el ángulo externo de la escápula, ahí tenemos la cavidad glenoidea donde se articula la cabeza del húmero. Y vamos a tener otros dos ángulos.
ángulo superior, que es la esquina superior interna, digamos, de la escápula, y ángulo inferior. Bien. Bien. ¿Qué más? Vamos a tener, fíjense que aquí ya se puede ver en la imagen, detrás de la escápula vamos a tener la espina de la escápula, así que es una prominencia, como una apófisis, una protuberancia que sobresale en la parte posterior de la escápula. Parte posterior. ¿Sí? Sobresale, digamos que nace en la borde interno de la escápula y de ahí se proyecta hacia el borde externo o hacia el ángulo externo. Y en la punta de la espina de la escápula se le llama acromion. ¿Sí? O sea, se le dice acromion, pero en realidad es parte de la espina de la escápula, es la última parte, es la punta, lo que tenemos aquí, al final, que podemos palpar. Y por delante y por arriba, en la escápula, en la parte anterior y superior de la escápula, vamos a encontrar la apófisis coracoides, que es otra apófisis también, otra protuberancia de la escápula. Bien, después ya para lo que es estudio de antropometría, van a ver que se utilizan, por ejemplo, términos como línea biacromial o distancia biacromial, ¿sí? Que es una línea imaginaria o una distancia imaginaria que hay de un acromion al otro, que nos permite marcar o conocer el ancho de hombros de una persona. Bien, aquí tenemos una escápula, en animación de escápula para conocerla bien. A quien le interese y quiera por ahí profundizar un poco más y aprender un poco más, me pueden pedir el Human Anatomy Atlas, que se los puedo pasar, es un programa que te permite estudiar con detalle, con imágenes, con muy buenas imágenes, con zoom y demás, todo el esqueleto, principalmente lo que es esqueleto, ligamentos también y demás, ¿no? Articulaciones. Los músculos también, pero no es tan, no se profundiza tanto en en el tema de miología. Es más útil para estudiar el esqueleto. Bien. Bien, aquí una mnemotecnia que utilizamos cuando yo estudiaba, no fue hace tanto, cuando yo estudiaba, utilizamos esta mnemotecnia para aprender dónde se ubica el radio, porque sabemos que el radio y el cúbito están en el antebrazo, pero ¿de qué lado está el radio y de qué lado está el cúbito? Para saberlo, siempre nos decían, imaginen que su mano es una radio, ¿sí? Que su mano es una radio. Del lado que está la antena de la radio, ¿sí? Como si el pulgar fuera la antena de la radio, del lado que está el pulgar, de ese lado está el radio, del otro lado está el cúbito. Bien, nada más que eso. Aquí tenemos los huesos de la mano. Vamos a ver que son 27 huesos en total, uno más que en el pie, que tenemos 26. Y de esos 27 huesos, lo único complicado va a ser aprenderse por ahí los nombres de los huesos del carpo, ¿sí? Que son 8 y que tienen todos nombres distintos. Porque luego tenemos la falange, que es fácil de aprender. Fíjense, vamos a tener en el carpo, no va a ser muy importante que se sepan la ubicación de los huesos del carpo, porque es complicado por ahí. Más bien se tienen que saber, tienen que conocer los nombres. Y es importante que conozcan los nombres por si se le pregunta, ¿sí? Con relación al nombre, pero no creo que se le pregunte ubicación, muy difícil. Hueso del carpo. Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso.
escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Sí? Los pueden ordenar como más les guste, estudien los nombres, memoricen los nombres. Y bueno, y luego vamos a tener lo que es metacarpo, que los metacarpos, que aquí se ven en color amarillo, los metacarpos se enumeran, se estudian, están enumerados, o sea, se estudian por número nomás, no tienen nombres específicos, solo tienen números. Entonces vamos a tener que los metacarpos se enumeran del dedo pulgar al meñique. Entonces vamos a tener primer metacarpiano vamos a tener el que está en el pulgar. Segundo metacarpiano, el del dedo índice. Tercer metacarpiano del dedo medio. Cuarto metacarpiano del dedo, ¿cómo es? Anular. Y quinto metacarpiano del dedo meñique. ¿Estamos? Y vamos a tener luego las falanges. La falange vamos a tener en todos los dedos, excepto en el pulgar, vamos a tener falange, la primera, luego del metacarpo. Vamos a tener falange, la próxima se va a llamar falangina y la última falangeta. También se le puede llamar, como está aquí marcado, falange proximal, a la que está más cerca del metacarpo, falange media, a la que está en el medio entre las otras dos, y falange distal, la que está más alejada de las demás. Tenemos 3 falanges en todos los dedos, menos en el pulgar. En el pulgar, fíjense que vamos a tener, ya nos damos cuenta por el color que está marcado acá, vamos a tener, ¿cómo es? Falange proximal o falange y falangeta. No hay falangina, la del medio no la tenemos. Tenemos las otras dos. Bien. ¿Qué más? Esto es un hueso, esto es una cara palmar de una mano derecha. ¿Sí? Para que se ubiquen medianamente cómo está esta mano. Esta es una mano derecha, cara palmar, o sea que estamos viendo así. Mejor dicho, estamos viéndola así. ¿Sí? Es como si yo estuviese viendo mi mano derecha de frente. ¿Sí? La estuviese estudiando de frente. Esta sería la cara palmar. Sí, palmar viene de palma, de la mano. Estoy mirando la cara de adelante. Bien. Bueno, aquí tienen un gráfico que armé como para que se pueda entender. Esto sería lo mismo otra vez, lo mismo que estamos viendo recién, cara palmar, mano derecha. Y ahí están todos los huesos del carpo y los metacarpos. Bien, animación, huesos de la mano. Así es como se ve la mano. Así es como se ve la mano en su interior. Solamente esqueleto y ligamentos. Bien, miembros inferiores. Vamos a tener, acuérdense que ya lo había dicho antes, los miembros inferiores no arrancan desde el fémur, sino de los coxales. Desde los coxales arrancan. Los coxales forman parte de los miembros inferiores, no del tronco. Que quede claro. Entonces vamos a tener coxal, no sé, si tomamos el lado derecho para estudiar, por ejemplo, coxal derecho. Acuérdense, el coxal está como es dividido en 3 sectores. No son 3 huesos distintos, son 3 sectores, ¿sí? Ilión, isquión y pubis. Vamos a tener el coxal, que es un solo hueso. Luego fémur, rótula, tibia, peroné y los huesos del pie. A la zona donde se encuentra el fémur se le llama muslo. Y a la zona donde se encuentra la tibia y el peroné se le llama pierna. Estamos. No es todo pierna. No es que desde la cadera hasta el pie se llama pierna.
Desde la cadera hasta la rodilla tenemos muslo, desde la rodilla hasta el tobillo tenemos pierna. Y después el pie. Para no confundir con porque tenemos la costumbre de llamarlo de esa manera. Bien. En los coxales, así como teníamos en el... Así como teníamos en el... entre un hombro y otro teníamos la línea biacromial, entre un acromion y otro. En los coxales vamos a tener una línea bicrestilia que va desde una cresta ilíaca a la otra. Las crestas ilíacas son las partes superiores de los iliones del coxal. No es tan importante que sepan esto, es solamente para aclarar. Es una referencia anatómica para que se utiliza en el estudio antropométrico. Vamos a tener a la cavidad cotiloidea en los coxales. La cavidad cotiloidea es donde se articula, cavidad donde se articula la cabeza del fémur. Así como en la cavidad glenoidea de la escápula se articulaba la cabeza del húmero, en la cavidad cotiloidea del coxal se articula la cabeza del fémur formando la articulación de la cadera. ¿Sí? Y en el hombro, ¿sí? Entre la escápula y el húmero, entre cavidad glenoidea de la escápula y cabeza del húmero, se forma la articulación escápulo-humeral. Bien, los dos coxales van a estar unidos. En la parte superior y posterior van a estar unidos al sacro, ¿sí? Articulación sacroilíaca. Cada coxal se va a unir lateralmente a un sacro, a uno de los lados del sacro. Y por delante y por debajo, los dos coxales se van a unir entre sí en la sínfisis pubiana, o sínfisis del pubis. ¿Estamos? Bien, y la línea, bueno, lo que le comentaba de la línea bicrestilia, la distancia que hay entre dos crestas ilíacas, es lo que marca el ancho de caderas. ¿Sí? Bien, fíjense, aquí se puede ver, apreciar la articulación y cómo se articulan los coxales con el sacro y los coxales entre sí, en el pubis. Bueno, aquí tenemos animación explicando las distintas partes del coxal. Ilión, isquión y el pubis. ¿Estamos? Bueno, esto es solo para aclarar, fíjense las diferencias morfológicas o diferencias de la forma de los coxales entre hombres y mujeres. La mujer siempre va a tener una cadera más ancha, ¿sí? Unos coxales más anchos y menos, que no son tan altos también. Es decir, esto está preparado, anatómicamente la mujer nace con, o se desarrolla, mejor dicho, con coxales de esta manera, dispuestos de esta manera, para que el canal de parto sea más grande. ¿Sí? O sea, la mujer nace con la línea bicrestilia mayor y con las caderas más separadas para que se le facilite el parto. ¿Sí? Algo natural. Por eso biológicamente nace de esta manera. Y el hombre no, el hombre tiene un coxal más alto y más angosto. ¿Sí? No va a salir un bebé entre los dos coxales, así que no necesita mucho espacio. Bien. Bueno, aquí se puede apreciar por ahí la diferencia, no es tan evidente, pero hay una diferencia obviamente entre el ancho de caderas de un hombre y una mujer. Y el hombre, acuérdense, y generalmente el hombre tiene un ancho biacromial mayor, o sea, una distancia entre un hombre y otro mucho mayor que la mujer. La mujer tiene menor distancia de un hombro a otro, o sea, una espalda más chica tiene la mujer que el hombre, y unas caderas más grandes, más anchas.
Bien, animación de la articulación de la cadera. Y vamos con los huesos del pie, que es lo último de osteología. Vamos a tener, esto es prácticamente lo mismo que la mano, ¿sí? Lo que cambia es algunos nombres de huesos y nombre de los sectores. Lo que en la mano llamábamos carpo, ¿sí? Que eran los huesos redonditos y chiquitos, acá se va a llamar tarso. Y, después teníamos, en la mano teníamos los metacarpos, y aquí se van a llamar metatarso. ¿Estamos? Y bueno, y las falanges, al igual, se van a llamar de la misma manera que en la mano. Entonces vamos a tener, en el pie vamos a tener los huesos ¿cómo es? Del tarso astrágalo, que se articula con la tibia y el peroné. O sea, la tibia y el peroné caen sobre el astrágalo, ¿sí? Descargan su peso sobre el astrágalo, que es el hueso que se articula con ellos, formando el tobillo, articulación del tobillo. Astrágalo, calcáneo, que es el talón, cuboides y escafoides, y vamos a tener 3 cuñas, o cuneiformes, lo mismo. Primer cuña, segunda cuña, tercera cuña, ¿sí? Esto se enumera desde el dedo pulgar hacia el meñique. Vamos a tener 3 cuñas nada más, y la otra se llama cuboides, no es cuña. Cuñas o cuneiforme se le puede decir también. Primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. Importante tener en cuenta acá, fíjense que tenemos un escafoides, no confundirse, hay un escafoides en el pie. Fíjense que en la mano también tenemos un escafoides, ¿sí? Hay escafoides en la mano y hay escafoides en el pie. De tener en cuenta nada más. Después puede tener que ver con preguntas que se le hacen después. Bien, y después de lo que es tarso, vamos a tener entonces los metatarsos, enumerados de la misma manera que la mano, del pulgar al dedo, al meñique. Vamos a tener primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano, y la falange es lo mismo que en la mano. Falange, falangina y falangeta, o falange proximal, falange media, falange distal, y de acuerdo a la ubicación. Y en el dedo pulgar, lo mismo que en la mano. Vamos a tener falange y falangeta. No hay falangina o un falange medial. No existe. Bien, y por último tienen acá, por ahí, enumerados los huesos. Yo les había dicho que eran... a ver, yo había dicho en un principio que eran 206 huesos y acá puse 208. Mala mía. Bueno, yo hice el recuento acá. Si yo hice el recuento que me dio 208, entonces dejémoslo en 208 huesos. ¿Estamos? Aquí yo hice el conteo y me da 208. Obviamente depende, por ahí depende de los autores, depende también si tenemos la quinta, ¿cómo es? Si tenemos la última vértebra coxigia o no. Después hay varias causas por las que puede variar este número, pero dejémoslo en 208. ¿Sí? Bien, glosario y listo.